Bien, pues entonces tenemos ahora la fase de actualización, que como vimos se provoca con new props, cuando se pasan nuevas props, cuando se llama set state o cuando se llama a force update. Nosotros vamos a centrarnos en set state y como te dije, pues a su vez el updating se divide en estas tres fases. Entonces vamos a ver set state. Fíjate que recargamos la página y ahí ya se ejecutó la fase del mounting. Aquí ya está. Luego el updating lo podemos provocar con set state, que es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces el estado inicial es en black. Voy a limpiar por aquí y vamos a llamar a set state. Entonces vamos a cambiarle a azul. Y entonces ahí ya se produjo la fase de updating, de actualización, que es lo que conocemos como re-render. Aquí lo voy a anotar por acá. Vamos a ponerle por aquí la letra blanca. Vamos a ir rayando, vamos a ir completando, vamos a hacer muchas anotaciones en este diagrama. Entonces vamos a ponerle también conocido. Yo lo conozco así, bueno, este sí es conocido así, re-render. También conocido como re-render. Y el mounting, pues como te estarás imaginando, yo lo conozco como el render. Acuérdate que es el render. Yo hago referencia aquí en mi curso. Aquí vas a ver que render hago referencia al montado inicial. Y re-render es a la fase de updating. Entonces, pues allí ya se dio, ya se produjo la fase de updating. Por consecuencia, fíjate cómo pues se llama set state, que es lo que nosotros ya hicimos. Fíjate las flechas cómo van. Esta y esta hasta que llega por acá. Entonces, llega a set state. Y entonces ahí, fíjate cómo viene la flecha. Y dice que va a ejecutar, en la fase del render, va a ejecutar el método getDerivedStateFromProps, que no lo hemos implementado y no se utiliza mucho. Entonces una vez que lo pasa, pum, ya lo pasa. Y ahora se viene, fíjate la flecha, en la misma fase del render. Fíjate cómo ahora implementa el método shootComponentUpdate. Este método tampoco lo tenemos implementado, así que detrás de las escenas no está pasando nada. Todo esto son métodos, este y este son métodos. Entonces, pues como no tenemos el método getDerivedStateFromProps, pues no lo ejecutó. Luego se viene por acá y shootComponentUpdate tampoco lo tenemos, así que el método está vacío porque no lo hemos implementado. Fíjate cómo en ninguno pues lo hemos implementado. Entonces pues no lo implementó. Y fíjate cómo aquí, cuando llega aquí en este punto, cuando se encuentra aquí, fíjate cómo tiene dos caminos. X, en la misma fase del render. En la X quiere decir que aquí termina el ciclo de vida, por eso está la X. Quiere decir que ya no se va a llamar a render ni a get snapshot before update, ni va a pasar la ley de los DOMs, ni siquiera va a ejecutar el método component did update. Entonces cuando llega React en este método shootComponentUpdate puede optar por dos caminos: cancelar el ciclo de vida o seguir el ciclo de vida en la fase de updating. Entonces pues aquí, si le damos en cancelar, ya después vamos a ver cómo se implementa este método shootComponentUpdate. Si shootComponentUpdate retorna false, pues ya no se va a ejecutar ni render, ya no se va a ejecutar el método render, ni este, ni esto, ni esto. Fíjate cómo van las flechas hacia abajo. Entonces vamos a simular nosotros que nuestro método shootComponentUpdate retorna true. Entonces pues se va a ir por este camino de la izquierda, este que tenemos por acá. Entonces en la fase del render todavía ya manda llamar al método render, que no es más que este método que tenemos por acá. Entonces eso es en cuanto a la fase del render. Entonces se manda a llamar al método render. Luego entra la fase de precommit, en la fase de precommit, y entonces pues va a implementar, fíjate cómo vienen las flechitas. Seguimos por este ciclo de vida seguimos por esta fase del updating, y entonces pues aquí se viene por aquí y entra por acá y se va a ejecutar el método getSnapshotBeforeUpdate. No lo tenemos implementado, entonces no va a pasar nada. Entonces pum, sigue su ciclo y fíjate cómo aquí entramos a la fase de commit.
Que aquí pues ya vamos a ver cómo se pueden leer el DOM y hacer referencia a las refs. Entonces eso ya después la vamos a ver. Esto no es un método, esto simplemente es como que lo que pasa detrás de las escenas. Y entonces pues fíjate cómo sigue la flecha, lee, y en la misma seguimos en la fase de commit. Y fíjate cómo ahora implementa o cómo se ejecuta el método component did update, que tampoco no lo hemos visto, pero también se ejecuta. Entonces, como resumen, cada vez que se produce la fase, déjame, ya los perdí. Guardamos. Entonces fíjate cómo cuando pasa la fase de updating, fíjate cómo en el caso que nosotros estamos viendo aquí particularmente, ya después vamos a ver todos estos casos, en la fase de set state, cuando llegamos a set state, fíjate cómo todo lo que va pasando en toda una llamada a set state. Se llama este método, se llama este método, se llama este método, se llama este método y se llama este método. Fíjate cómo todo, una simple llamada set state que provoca un updating, o también conocido como un re-render, fíjate cómo pasa a lo largo del ciclo hacia abajo. Todos estos métodos pues se van a ejecutar y los podemos implementar. Entonces, esta fase del updating es lo que vas a ver tú más a diario en el campo de batalla. Vemos cómo la fase del mounting pues no tiene mucha dificultad porque simplemente tiene el método constructor, que en nuestro caso es getInitialState. Y luego también tiene pues el método component didMount. Entonces no tiene, y el método render, obviamente. Pero fíjate cómo no tiene pues ninguna ciencia. Sin embargo, la fase más importante y la que da más trabajo a todos, las que les cuesta entender, es la fase de updating, porque fíjate cómo tiene ahora sí que todos estos métodos. Y acuérdate que el mounting se activa cuando se monta la aplicación por primera vez. Y el updating se produce pasándole nuevas props al componente, llamando a setState, force update. Y ya vimos que también cuando el padre se re-render, ya después lo vamos a anotar por acá. Y luego se viene la fase de onMounting, que a su vez también se divide en render fase, en la fase de render, y en la fase de precommit y en la fase de commit. Las tres tienen en común que a su vez se dividen en la fase del render, en la fase del precommit y la fase de commit. Entonces fíjate cómo el común denominador de las tres, mounting, updating y unmounting, pues se dividen a su vez en estas tres. Entonces ya en el siguiente video vamos a ver la fase de onMounting. Bendiciones.